las cosas que Dios me concede como una bendición particular como pastor, y yo lo recibo, ¿verdad? Con mucho bendición, es tener la experiencia de que aquí hemos tenido a través de los años personas que pues llegan a estar en espera de un nuevo bebé, y los 9 meses que están, ¿verdad? Desarrollándose ese nuevo ser en el vientre de mamá, están aquí en la iglesia. Y cuando un bebé, ¿verdad? Se ha desarrollado su sistema de oído en el vientre de la madre, se entiende que ese bebé escucha desde el vientre de la madre. Y una de las cosas entonces que tiene la oportunidad, la gran bendición particular, una mamá que viene a la iglesia durante todo el tiempo que se está desarrollando ese bebé, es que ese bebé empieza a escuchar el ruido de este ambiente. Y reconoce, vamos, cuando ya nace el niño o la niña, reconoce, ¿verdad? El ruido. Por eso es que la música, que es algo fuerte, ¿verdad? Algo fuerte. Llega un niño aquí y que se desarrolló en el vientre de su mamá, no se espanta. No se pone a llorar, no se, ¿verdad? No, nada, no, porque está acostumbrado y reconoce ese ruido. La otra bendición es que reconoce la voz del predicador. En este caso, como tengo el privilegio de ser quien más predica de este púlpito que otros predicadores que tenemos en la iglesia, quiero decirle que ese bebé también alcanza a reconocer la voz de su servidor. Fíjese, qué hermoso. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que ha sucedido? Es que después de que lo traen al niño de ser nacido, como de un mes, ¿verdad? De nacido o algo así, lo traen a la iglesia y voy y saludo. Mira, el niño contento, no se espanta con la música. Y otra cosa, y luego, y verdad que está tranquilo, y uno va y saluda, está bien dormido el chamaquito, ¿no? O la niña. Y entonces me ha tocado que me dice la mamá, me dice el papá, ¿sabe qué, pastor? Estaba despierto con la música y las luces y todo. Dice, pero en cuanto usted subió y escuchó que empezó a predicar, se quedó bien dormido. Ahora, yo espero que solamente los bebés se queden dormidos con mi predicación, ¿verdad? Pero es una reacción normal de un ser de esa edad. Escucha un ruido, escucha una voz, escucha a alguien ¿verdad? Que está acostumbrado a escuchar de una manera y le trae paz, le trae acogimiento, y la criatura se duerme. Quiero que mantengan esto en mente como alguien que podamos nosotros reconocer cuando escuchamos la voz de Dios. En esta iglesia existe para ser un ministerio que pueda llevar a toda persona a tener una relación personal con Dios. Ese es el propósito de este ministerio, de llevar a toda persona a tener una relación personal con Dios. Y por eso hemos establecido 4 pasos hacia el cumplimiento de lo que nosotros entendemos es el propósito de Dios para la vida de toda persona. Todos los domingos en su boletín, en la última página, usted puede leer esos 4 pasos. Un encuentro con Dios, vivir una nueva vida, ser un discípulo, viviendo para servir. El primer paso es que toda persona tenga un encuentro personal con Dios y sea el comienzo de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Pero una relación personal no puede ser completa, y quiero añadir, no puede ser de vida con Dios si nosotros solo le hablamos a Dios y no escuchamos cuando Dios nos habla a nosotros. La comunicación debe de ser de 2 sentidos. Y nosotros podemos entonces desarrollar una vida cristiana cuando podemos reconocer cuando Dios me habla a mí. Cuando Dios me habla a mí. La verdad, mis hermanos, es que Dios sí nos habla personalmente. Y vamos a aprender cómo podemos reconocer su voz, hablándonos a cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. Quiero llevarles al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 11, donde vamos a leer algo que está un poquito largo y quiero que usted ponga mucha atención. Síganme la lectura, ya sea en su hojita que encontró en el boletín o en la pantalla. Dice así: Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida.
el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida se fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel se volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me ha llamado usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía, escuche, al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ahora, quizás algunos de nosotros ya conocemos la historia de Samuel, quizás no, y para ello entonces quiero rápidamente dejarles saber que Samuel fue un hijo milagro. Ana, una mujer que era estéril, no podía tener hijos y le pidió mucho al Señor. Es más, le pidió diciéndole: Señor, si tú me concedes tener un hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Dios lo contesta, Dios hace el milagro. Samuel entonces crece a tal manera que ya no necesita mamá, y Ana cumple su palabra. Cuando el niño ya no necesitaba a su mamá, lo lleva al templo y se lo entrega a Elí y le dice: aquí está el niño por lo cual yo oré. Yo se lo prometí que Dios le iba a servir a Dios y aquí te lo dejo. Y entonces Samuel crece en el templo, se desarrolla, crece los años de su niñez hasta su adolescencia. Y ahí está entonces Samuel, aunque él está en medio del ministerio sacerdotal de aquel entonces, Samuel no conocía a Dios, ni menos conocía su voz. Yo quiero que usted entienda algo. Todos aquellos que tienen aquí hijos e hijas en la iglesia, especialmente si están pequeños, hagan el esfuerzo siempre de traerlos a la iglesia. ¿Sabe? Hay tanto que en este mundo los están bombardeando a nuestros hijos, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Tanto que los están bombardeando con tanto idea, filosofía, entendimiento totalmente contrario a la palabra de Dios. Que entre más podamos proveerles a nuestros hijos, estar en un ambiente donde la palabra de Dios es compartida con sus vidas, mucho mejor ellos van a estar. Ahora, si quiere un esfuerzo, si usted viene y los trae como hoy y están en el programa, qué bueno, tráigalos también el martes. Se hace un tremendo programa que nuestros niños están aprendiendo versos de memoria, están aprendiendo más del Señor en un programa extraordinario donde les gusta a los niños venir. Pero sabes una cosa, hay veces que los padres estamos tan ocupados, vamos a hablar de eso más adelante, estamos tan cansados que no nos esforzamos en traerlos. Yo quiero preguntarle algo. Usted que es mamá, papá de niños pequeños, ¿les interesa que un día Dios les hable directamente a sus vidas y ellos sepan cómo responderle a Dios? De eso se trata, que nuestros niños crezcan aquí en la iglesia. Se trata de que aprendan el día en que Dios les hable directamente a sus vidas, ellos puedan responder: habla, Señor, porque tu siervo es. Ahora, la palabra de Dios nos dice al principio del capítulo 3 que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. La Biblia, Dios habla hoy, lo traduce así: en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: en esos tiempos no era común oír palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos.
Nos podemos dar cuenta cuando leemos el libro de los Jueces, que es parte de la historia de Israel, el libro antes del primer libro de Samuel. Solamente 2 ocasiones en todo el libro nos dice que un profeta habló al pueblo. Débora en capítulo 4, versículo 4, y otro profeta que ni siquiera nombra en el capítulo 6, versículo 8. En todos los demás libros no nos dice que Dios habló al pueblo a través de un profeta. La palabra de Dios, o sea, de que Dios dice, que alguien dijera Dios dice esto, era raro en esos días. Pero quiero que usted y yo entendamos algo bien importante hoy. Hoy día, en nuestros días, de ninguna manera es escasa la palabra de Dios. De ninguna manera los mensajes del Señor para nuestras vidas son muy escasos. De ninguna manera. En primer lugar, la razón por la cual no es escasa la palabra de Dios para nuestras vidas hoy día es porque tenemos la Biblia. La Biblia, que la parte escrita de Dios, que a través de los siglos, mis hermanos, a través de los siglos Dios se encargó que llegara a este lado del mundo, a nuestro idioma, para que supiéramos cómo es y qué es lo que Dios dice en su palabra para todos nosotros. Y nosotros podamos entonces saber que Dios nos habla. Baja la mano, mijo, baja la mano, por favor. Y toda la intercesión ahorita debe estar orando porque hay perturbación en este ambiente. Intercesión debe estar orando tremendamente porque hay perturbación y la gente está distrayendo y no está escuchando la palabra de Dios. Así es que si usted es un intercedor, empiece a interceder ahorita mismo, porque hay mucha distracción y aquí hay quienes necesitan escuchar la voz de Dios. Dios nos dice en su palabra, lo que Dios dice. Ahora, la otra es que el Espíritu Santo está con nosotros, cosa que en aquellos tiempos no existía. El Espíritu Santo está aquí y es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Señor nos dice, Él antes, cuando Él ascendió al cielo, mis hermanos, Dios les dijo a sus discípulos: yo voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar otro consolador. Y en el día festivo judío llamado el día del Pentecostés, ese día el Espíritu Santo descendió al cielo. Descendió del cielo. Y desde entonces el Espíritu Santo está con su iglesia hasta el día que Cristo venga otra vez. Y por eso nosotros no estamos escasos de que Dios nos hable. Por lo tanto, mis hermanos, podemos hoy día aprender a reconocer la voz del Señor hablándonos directamente a cada uno de nosotros si llegamos a tener esa relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y en toda la Escritura, mis hermanos, nos damos cuenta que la relación que Dios tiene con cada creyente en Cristo es como la de una oveja con el pastor. Como la de una oveja con su pastor. Por eso en la Escritura de Juan 10:27 dice: mis ovejas, ¿qué? Escuchan mi voz. Si usted es una oveja del Señor, usted va a escuchar su voz. Y dice: yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabe que en lo natural el oficio de un pastor y ovejas, los animalitos, las ovejas desarrollan una distinción bien particular, bien específica, de cuando el pastor de ellos realmente les chifló, realmente les gritó, realmente les hizo un ruido. Las ovejas pueden escuchar todos los ruidos, pero cuando el pastor de ese rebaño les chifla, saben muy bien que es él. Véalo usted en cualquier información natural de esos animalitos. Si usted se da cuenta que usted puede investigar que solo la voz de ese pastor que conocen reaccionan a su voz. Ahora, el Señor nos conoce, pero ¿qué tanto le conocemos al Señor? ¿Qué tanto usted le conoce al Señor? Porque si no le conocemos bien, entonces habrá veces que lo que escuchamos no es del Señor, pensando que lo es. Escuche, si nosotros no conocemos bien el Señor, habrá momentos en los cuales podríamos confundirnos que Dios está hablando y no es Dios el que está hablando. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas.
El mundo está lleno de falsos profetas. Hoy día, mis hermanos, usted puede abrir la computadora, su teléfono, el inteligente, no el menso. Usted puede abrirlo y googlear, ¿verdad? Eso hasta una palabra se inventó, ¿verdad? Con lo de hoy día. Googlear ahí la predicación de alguien. Puede salirle cualquier mono predicando. Y si usted no conoce la voz del Señor, y no necesariamente una clase de timbre de una voz, no, si usted no conoce la palabra de Dios, usted se va a confundir, porque hay muchos falsos profetas. Pero gracias a Dios que Dios nos provee para que podamos poner a prueba lo que podamos escuchar que supuestamente es de Dios. Dios nos provee. Ahora, quiero enseñarles, mis hermanos, por lo menos 3 circunstancias, 3 ambientes en las cuales podemos reconocer en el cual Dios nos habla. 3 circunstancias en las que Dios nos habla. Lo primero es cuando se vive sin una relación de vida con Dios. ¿En qué circunstancias Dios nos habla? Cuando se vive sin una relación de vida con Dios. Mire, nosotros crecimos en una cultura donde conocemos de Dios, conocemos de la Biblia, conocemos de Cristo, conocemos que hay que orar a Dios. Nosotros nacimos en el lado del mundo occidental, donde la gran mayoría de personas, lejos de ser cualquier otra clase de religión mundial, son cristianos. Conocemos de Dios, conocemos que hay que orar, que el domingo se va a la iglesia, que en Navidad se celebra que nació Cristo, que en Semana Santa se celebra, ¿verdad? O se recuerda la crucifixión del Señor, y el domingo de resurrección se celebra que Cristo resucitó. Todo eso, con todo eso crecemos. Y tenemos cierto entendimiento, de una relación con Dios. Pero que sea la debida que Dios nos enseña en su palabra que debemos de tener. Eso podemos cuestionarlo. ¿A qué nos referimos? Miren, vamos a leer Génesis 3, 9 al 10. Dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así me escondí. Así es que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Adán conoció que Dios andaba por ahí. O sea, Adán dijo: anda alguien por ahí. Así con miedo, porque dice que tenía miedo, ¿no es cierto? Hay alguien andando por ahí. Sé que no es un hipopótamo, porque yo le puse así porque da unos pasotes. Sé que no es una jirafa, porque pues, ¿verdad? Se empiezan a mover los árboles porque anda comiendo los árboles. Sé que no es un conejito, ¿verdad? Porque los conejitos no hacen ruido. Y Eva definitivamente no es, porque nunca la escucho cuando llega por detrás. Es Dios. Y se escondió. Se escondió. Antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, mis hermanos, ellos tenían una relación de vida con Dios. Cuando ellos comieron del fruto prohibido, su relación con Dios se estropeó. Ya no era lo que debería de ser. Y cuando nuestra relación con Dios no es lo que debe de ser, tenemos miedo. Dios nos habla y en lugar de decir: aquí estoy, Señor, nos escondemos. ¿Podemos reconocer esto? No debemos de tener miedo cuando Dios nos habla. Debe de venir paz, debe de venir esperanza. ¿Le puedo decir algo? Debe de venir buenas noticias. Entonces, ¿por qué la gente le teme a escuchar la voz de Dios? Porque nuestra situación no está bien, porque nuestra vida no está bien, porque nosotros no somos lo que debemos ser en relación a nuestro Dios. Cuando no se vive una vida de vida con Dios, nuestra relación con Dios, Dios nos habla. Dios nos habla. ¿Y sabe qué? Cuando Dios nos habla, debemos de acercarnos más a Dios, no retirarnos. Cuando venimos a la iglesia, venga a escuchar la voz de Dios, no venga a escuchar la voz del predicador. Porque en veces están ahí diciendo: el pastor lo está diciendo por mí. Usted viene con ese pensamiento, con ese prejuicio,
Usted entonces no alcanza a escuchar la voz de Dios, pero otra vez, cuando se vive sin una relación de vida con Dios, ese es el momento que Dios nos va a hablar. Ese es el tiempo que Dios te va a hablar. Porque Dios quiere que tengas una relación de vida con Dios. Si no la tenemos, Dios nos va a hablar. Otra circunstancia en la cual Dios nos habla es estando en medio del ministerio y el mover de Dios. En medio del ministerio y el mover de Dios. Ahí, estando en medio de lo que Dios está haciendo, Dios nos habla. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo leímos en el capítulo 3, versículo 3 de 1 Samuel? Samuel dormía en el santuario del Señor. O sea, la casa de Dios, en el templo, ahí estaba, ahí dormía. Y no solamente en el santuario, dice al lado o donde, se encontraba el arca de Dios. No solamente en el templo, sino ahí en el altar, en el mero lugar donde Dios se presentaba. El arca del pacto, ese era el cajón rectangular de madera cubierto de oro puro, con una plancha encima de oro puro, con dos querubines volteando hacia el uno al otro. Y dentro de esa caja se entendía que estaba la tabla de los 10 mandamientos que Moisés bajó del monte Sinaí. Estaba residuos de lo que fue el maná que Dios hacía descender del cielo. Estaba la vara de Moisés allí. Era el lugar en donde Dios se presentaba. No solamente estaba en el templo, estaba en el altar este chamaco. Y dice, antes de que se apagara la lámpara o el candelabro en el santuario estaba encendido toda la noche. Los sacerdotes había que asegurarse que estaba encendido toda la noche y no se apagaba hasta que amanecía el siguiente día. Es específico, la Biblia nos dice dónde estaba Samuel. Y por eso, en esa circunstancia, es el mejor lugar en donde podemos reconocer que Dios nos habla. En medio del mover de Dios, en medio del ministerio. Alguien aquí que dice, yo no necesito que Dios me hable. Yo creo que nadie va a decir esas palabras. Pero quiero recordarles algo. Hombres, varones aquí. Los varones. Esos que todavía no se han registrado para servir encuentro. Levante su mano, ¿no? Con toda valentía. Levante su mano. Si usted cuando ha servido en un encuentro, un reencuentro, usted cuando ha servido en el mover de Dios, en medio de ello, usted ha experimentado que Dios le ha hablado. Levante su mano, vienen en alto, sí, vienen en alto. Volteen a ver todos los hombres que tienen la mano levantada. Son varios. A pesar que somos cabezones. Le digo juntamente conmigo, ¿ok? Yo también, porque soy hombre, califico para ser cabezón. Mi esposa me dice, ¿haz ejercicio? Yo le digo, no, sí, ya estoy rebajando así. Yo estoy cabezón, no hago caso. ¿Okay? Entonces, ustedes que levantaron la mano dicen, sí, en medio del mover de Dios, Dios me habla, Dios me ha hablado. ¿Usted necesita que Dios le hable? Póngase en medio del mover de Dios. Regístrese para ir a servir. Esté presente donde Dios se mueve, donde Dios transforma, donde Dios sana, donde Dios libera, donde Dios levanta, donde Dios salva, donde Dios esté en medio de ello, Dios le va a hablar. La otra circunstancia en la cual Dios nos habla es que cuando se necesita paz en medio de circunstancias apremiantes. Todos pasamos por momentos difíciles en esta vida. Todos pasamos por momentos difíciles en esta vida y todos necesitamos en algún momento en particular palabra de paz que llega a nuestra vida. ¿Y cuánta paz recibimos cuando escuchamos que Dios nos está dando palabra de paz? Miren lo que dice Salmo 85:8. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz. ¿A quién? ¿Qué es? Dice, pero no le permitas volver a sus necios caminos. ¿Sabe por qué en veces no escuchamos la palabra de Dios? No escuchamos que Dios nos habla. Porque vacilamos con regresar de donde Dios nos sacó.
Aquí dice, no le permitas volver a sus necios caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que la necedad en el ser humano, en veces, mis hermanos, nos lleva a volver a estar haciendo lo mismo que antes, a las mismas andancias, a las mismas costumbres. Y el salmista dice, yo pongo atención, mucha atención a lo que Dios dice, porque lo que Dios dice trae palabras de paz. Cuando hay creyentes, mis cristianos, cuando hay creyentes del pueblo de Dios, mi hermano, que están en desesperación, en angustia, en todo eso, necesitan palabra de paz que vengan de Dios. Y Dios no lo va a dar, porque Dios es fiel. Pero aquí dice, escuche, pero aquí dice al pueblo fiel, aquel que no vuelve a sus necios caminos. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas, entonces la palabra de paz de Dios no lo alcanzamos a escuchar. Bueno, si esto es así, que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos sus ovejas del Señor, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué en veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué en veces estamos aquí en la iglesia y no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué en veces estamos en casa y no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué en veces estamos en el trabajo no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué? Donde quiera. Dios nos puede hablar donde sea. Y nadie aquí debe de depender de alguien más para escuchar la voz de Dios. Déjenme darles dos estorbos que puede prevenirle a usted de escuchar la voz de Dios. En inglés le llaman WDM, Weapons of Mass Distraction. Obstáculos que nos previenen escuchar aún reconocer que Dios nos habla. Muy ocupados. Muy ocupados. Muy ocupados. ¿Por qué no estuvo en la conferencia de parejas? Es que estoy muy ocupado. ¿Por qué no fui al seminario? Estoy muy ocupado. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no estuvo en él? Estoy muy ocupado. No, y lo dicen así con orgullo. Estoy muy ocupado. Así como diciendo, pues tú estás porque no estás ocupado como yo. Todo eso que se anuncia, pero es para usted. Estoy muy ocupado. No necesitamos que Dios nos hable. ¿Sabe? Jesús estaba platicando enseñando a judíos de su patria. Y dice, ¿sabe? Les quiero platicar una historia, dijo Jesús. Dijo, estaba un hombre que era muy rico y dijo, voy a hacer una fiesta, banquete. Yo voy a invitar a toda mi gente, mis conocidos, mis camaradas, los que están conmigo, los que con los que hemos crecido, y voy a hacer un banquete. Y empezó a invitarlos. Y esto pasó. Lucas capítulo 14, versículos 18 al 20. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro dijo, me acabo de casarme, no puedo ir. Era de Sinaloa. Y Jesús siguió platicando esta historia, una parábola, y dice, ¿y sabe lo que pasó? El hombre que preparó un banquete se enojó, se molestó. Dijo, ¿sabes qué? Le dijo a su sirviente, le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar sin celebrar, ¿sabe qué? Todos estos no quisieron venir. Vayan a las calles, vayan por los mendigos, vayan por los enfermos, vayan por las prostitutas, vayan por los pecadores, vayan por la gente indigente, vayan, todos los que encuentren en las calles, tráiganlos, invítenlos, lleguen porque va a haber banquete. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted se considera el pueblo de Dios, acuda a lo que Dios le invite. Porque si no, alguien va a tomar su lugar.
alguien va a tomar su lugar. Y qué feo se siente, ¿verdad? Que una silla tenga su nombre y alguien más esté sentado en él. ¿Cuántas invitaciones se las hace el Señor? Vamos, ¿cuántas invitaciones te hace el Señor? ¿Usted cree que qué hacemos aquí, mis hermanos? ¿Hacemos eventos nada más para tener eventos? Son para usted. ¿Y por qué usted nunca está en los eventos? Vamos. ¿Sabe por qué nunca está? Porque no alcanza a escuchar que Dios le está hablando. Y cuando no alcanzamos a que Dios nos está hablando, entonces es más fácil creer que las invitaciones son para alguien más y no para usted. Especialmente aquellos que tienen mucho tiempo en la iglesia. Creen que las invitaciones del Señor a sus vidas ya no son para ellos. Son para alguien más. Yo estoy bien. Yo tengo una yunta que ir a revisar. Yo tengo que ir a revisar un terreno que acabo de comprar. Me acabo de casar. Pues ¿cómo voy a ir a eso? Otra distracción en el cual no podemos escuchar la voz de Dios son otras voces, mis hermanos. Otras voces. Otras voces no nos dejan escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Salmo 46:10? Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Vivimos en un mundo en donde hay tantas voces a quien estamos poniendo oído. ¿Saben que en promedio, de edades del 8 al 18, en promedio de las edades de 8 a 18, están en las redes sociales 7 horas y media al día? Usted era como papá. Sí, yo sé, yo me doy cuenta, el chamaco. Cada rato está ahí metido en el teléfono. Y a unos chiquitillos, ¿no es cierto? Los chiquitillos así, los chiquitillos, ¿no? Ya tienen año y medio y están así. ¿Vieron? Usted era, sí es cierto, estos chamacos. ¿Quiere saber el promedio de los adultos? 3 horas al día. Usted dirá, pues por lo menos son 17. ¿Usted no misericordia? Son 21 horas a la semana. Compare 21 horas a la semana en los medios sociales con el tiempo que usted lee la Biblia. Compare 21 horas de medios sociales a la semana con el tiempo que usted está dispuesto a escuchar una predicación, una enseñanza, un compartimiento de la palabra de Dios. Es más, compare 21 horas a la semana en las redes sociales con el tiempo que usted hace oración a Dios. Híjole, nos están dando duro ahora, pastor. Para escuchar la voz de Dios necesitamos bajarle el volumen a las voces del mundo. De veras, vamos a bajarle el volumen a las voces alrededor y vamos a poner oído al Señor. Por eso dice la Escritura, están quietos y sepan que Él es Dios. Una relación con Dios legítima definitivamente consiste en escuchar la voz de Dios hablándonos directamente. Dios ha provisto, mis hermanos, para que en nuestros días podamos nosotros, mis hermanos, constantemente escuchar que Dios nos habla. Y Dios nos ha provisto para que tengamos conocimiento cuando en realidad podemos distinguir que Dios nos habla. Leímos, mis hermanos, esto. Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que hoy en este lugar haya personas, es mi oración, que sepan qué es lo que quiere decir, habla, Señor, que tu siervo escucha.
cuando nosotros hacemos, dónde estamos, cómo nos movemos, qué decimos, cómo lo que hacemos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiere decir que si nosotros aprendemos a decir eso, aprendemos a movernos, a estar, a estar presentes, a estar en medio, estar en los momentos en donde Dios nos habla. Si nosotros no ponemos ese esfuerzo, una de dos: o no nos interesa que Dios nos hable, o nuestra relación con Dios no está bien. Porque en cuanto Dios nos habla, nos escondemos. Y mejor, como no me quiero esconder, pues mejor no estoy para que Dios no me hable. No, la voz de Dios traerá paz. Otra vez, la voz de Dios traerá paz. Déjeme volver a decir, la voz de Dios traerá paz, traerá consuelo, traerá guianza, traerá salida, traerá fuerza, traerá ánimo, traerá afirmación, traerá buenas noticias, traerá afirmación a su vida. Tú eres mi hijo. Si tú puedes escuchar la voz de Dios, ¿qué dice el Señor? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo quiero invitarte a dar uno de estos siguientes pasos. El domingo pasado hablamos con los padres y dije, no, le voy a dar un paso nada más a seguir. Le voy a invitar a escoger uno de estos 5 pasos. ¿Y sabe qué me gustó? Y dije, lo voy a volver a hacer. Uno de estos 5 pasos más. No todos, uno de ellos. Reconoceré la voz de Dios hablándome cuando me dé cuenta que me llama a vivir una debida relación con Dios. Habrá alguien aquí que dice, yo quiero dar este siguiente paso. Si ese es el paso que usted quiere dar, póngale una palomita ahí. O este siguiente paso: reconoceré la voz de Dios hablándome cuando más seguido en medio del ministerio donde Dios obra. Si usted pone esa palomita ahí y usted es hombre que no se ha registrado para servir en el encuentro, lo va a hacer terminando el servicio. Reconoceré la voz de Dios hablándome para no volver a la vida de antes y permaneciendo fiel en sus caminos. Habrá alguien aquí que dice, yo necesito dar este siguiente paso. Porque como hay personas que vacilan, ser o no ser, soy o no soy, seré cristiano, no seré cristiano, en fin. Yo creo que es hora que usted se decida, ¿no cree usted? Reconoceré la voz de Dios hablándome, no estando demasiado ocupado o ocupada para las cosas de Dios. No puedo ir a este cumpleaños, voy a ir a estar en medio del mover de Dios. No voy a ir a esta invitación, estaré en medio del mover de Dios. No haré esto, que no es necesario, no es emergencia, lo voy a hacer a un lado para ir a estar en medio del mover de Dios. O este último, probabilidad de dar un siguiente paso: reconoceré la voz de Dios hablándome, bajando el volumen de otras voces que me hablan de este mundo. Bájale el volumen a otras cosas que está escuchando quizás, y empiece a escuchar la voz de Dios, porque Dios sí nos habla, y nos habla directamente, y nos dice, a ti te estoy hablando, y te llama por tu nombre: Samuel, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Vamos a orar. Señor, te pido que en esta hora tu palabra haya hecho en la vida de cada uno de nosotros lo que hoy podemos, Señor, reconocer que es tu voz hablándonos. Y te pido que en estos momentos tu palabra, Señor, oh Dios, sea respondida. Se pueda haber quienes responden a tu palabra. Y te pido, mi Dios, que en cada uno de los que estamos aquí podamos decirte, Señor, yo quiero dar uno de estos siguientes pasos porque quiero escuchar tu voz hablándome. Y que haya, Señor, una determinación y decir, Señor, aquí estoy, en medio del mover, en el altar, en el santuario, donde la lámpara del Señor sigue prendida. Háblame en el nombre de Jesús.
Les voy a invitar que todos estén con sus ojos cerrados, permanezcan con su rostro inclinado, pero si hay alguien aquí que entiende que no tiene una relación de vida con Dios a través de Jesucristo y hoy desea empezarlo, le invito a que usted repita esta oración junto conmigo en voz audible, por favor. Si Dios hoy te habló y te dice, y tú sabes en tu corazón que tu relación con Dios no es como debe de ser, pero hoy quieres empezarlo, ora a Dios de esta manera. Di: Señor Jesús, hoy reconozco que yo necesito tener una relación completa, genuina, de vida contigo, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de la vida que he llevado sin que tú seas realmente el Señor de mi vida. Te pido perdón y ayúdame a permanecer en tus caminos, a reconocer tu voz. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme, por hacerme tu oveja, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, es motivo de celebración y decirle: Señor, gracias por ello. Pongámonos de pie en esta hora. Adoremos al Señor. Antes de terminar, si usted ha puesto una palomita en alguno de los siguientes pasos, le invito, venga al frente, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, llena de fortaleza, llena de guianza, llénale, Señor, de tu ánimo, llénale, Señor, oh Dios, de inteligencia, de gracia, para que ese siguiente paso en realidad lo puedan vivir en sus vidas. Vamos, acérquese. Si usted dice: yo voy a dar un siguiente paso, quiero escuchar la voz de Dios en mi vida, quiero no perderme de lo que Dios habla a mi vida, en el nombre de Jesús. Ante ti postrado estoy aquí.